porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este inicio de mes. Escuchando la palabra de Dios, les invito a todos a abrir la Biblia, a buscar Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, donde vamos a aprender lo que significa ser misericordiosos. Busca en tu Biblia San Lucas, capítulo 6, versículo 36, y comparte con nosotros la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos
Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ser misericordiosos, que aleje de nosotros cualquier juicio hacia alguna persona, que aleje de nosotros cualquier condenación, que nos dé la gracia de perdonar. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que derrame su santa bendición sobre nosotros y nos dé la gracia de no guardar rencor, de no guardar resentimiento hacia las personas. En ocasiones somos heridos, somos lastimados, pero pidámosle al Espíritu Santo que sane nuestro corazón, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, iniciamos un nuevo mes. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos e encontrarnos. Nos permite estar escuchando su divina palabra.
nos permite seguir al Señor con un corazón sincero. En este día vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. San Lucas 6, 36, que ya tienes en tu Biblia, ya buscaste en tu Biblia, que ya tienes la Biblia en la mano, me imagino, que ya estás compartiendo la palabra de Dios conmigo. San Lucas 6, 36 nos va a enseñar lo que significa ser misericordiosos. En muchas ocasiones hemos oído hablar de la misericordia. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar que debemos tener misericordia con las personas, que debemos tener compasión con las personas. Hemos escuchado que ustedes y yo debemos en la vida no guardar rencor, resentimiento, sino aprender a perdonar. Hoy Jesucristo nos enseña que la misericordia es muy importante, que la misericordia debemos practicarla todos, que ustedes y yo no podemos dejar de lado la misericordia. La palabra de Dios hoy nos enseña que el cristiano debe ser misericordioso. Miren, fíjense en Jesús. Jesús estaba a punto de morir en la cruz. Estaba crucificado. Estaba ya dando las últimas. Como quien dice, casi muerto. Y se acordó de que los judíos, los soldados, los sumos sacerdotes, lo habían entregado, lo habían crucificado. Se acordó. También tenemos la figura de un ladrón que estaba insultando, que estaba maldiciendo porque lo hacían morir. Y Jesús exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los enemigos los perdonó y le pidió a Dios que tuviera compasión y misericordia de sus propios enemigos. Miren la enseñanza de Jesús, que no solamente se limitó a decirlo por palabras, que lo vivió, que lo habló y que pidió perdón para sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La muerte de San Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, cuando lo estaban apedreando, llegó a decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso se llama tener misericordia. Tener misericordia no significa simplemente ver a una persona con hambre y darle de comer. Eso es una obra de misericordia, pero no es tener misericordia. Y hoy la palabra de Dios nos dice: sean misericordiosos. Practiquen las obras que traen misericordia, que traen compasión, no una, porque alguien puede decir: yo le doy de comer a los pobres, sino todas, porque ese que le da de comer a los pobres puede decir: yo guardo en mi corazón rencor, resentimiento, yo guardo en mi corazón una herida grande, un sentimiento grande por alguien que me hizo daño, por alguien que me lastimó. Y dice la palabra de Dios: sean misericordiosos. Vamos a ver de qué trata el Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 6, versículo 36. Oigan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense que Jesús no le habló a la multitud, sino que Jesús le habló a sus discípulos. Y Jesús le hizo ver a sus discípulos, les habló a sus discípulos, les invitó a sus discípulos, no a la mucha gente, no a las personas que lo seguían, sino a los que estaban realmente más cerca de Él. Porque resulta que a veces en la vida cristiana los que mayores guardan odio, rencor o resentimiento son los que siguen a Dios, son los que se confiesan, son los que comulgan, son los casados,
son los cristianos. Y Jesús hoy quiere dar una enseñanza a nosotros que somos sus discípulos. ¿Cuál es esa enseñanza? Sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Practique la misericordia. Mire que Jesús no dice, ustedes son misericordiosos, no. Dicen, sean misericordiosos. Y Jesús coloca una medida de la misericordia. Jesús coloca una señal o coloca una comparación a quién debemos asemejarnos en la misericordia. ¿A quién debemos parecernos en misericordia? Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Como su Padre es misericordioso. Y fíjense que Jesús quiere que ustedes y yo alcancemos un parecido, una imagen y semejanza de Dios practicando la misericordia. Jesús dice, hay alguien que es misericordioso, hay alguien que nos puede enseñar lo que significa misericordia, y ese es su Padre que está en los cielos. Jesús quiere que ustedes y yo, cuando tengamos un sentimiento de rencor, por ejemplo, miremos al cielo y digamos, Señor, tengo resentimiento, tengo rencor, ¿qué puedo hacer? Para que tú puedas decir, tú me perdonas, Señor, cada vez que yo te ofendo. Gracias por tu perdón, yo también te voy a perdonar. Señor, esta persona me hizo algo malo. Le guardo odio, rencor, resentimiento, no lo quiero ni ver. ¿Qué puedo hacer? Y entonces usted dice, Señor, tú eres mi Padre. Y hay días en que yo paso sin orar, sin leer tu palabra, sin ir a la misa. Y aún así usted me perdona. Para que usted pueda perdonar. El sentimiento de odio de nuestro corazón se inicia cuando ustedes y yo dejamos de practicar la misericordia con las cosas pequeñas. Me vieron mal, me dijeron una mala palabra, me insultaron. Dejé de practicar la misericordia. Empecé a guardar en mi corazón el rencor. Y fíjense, hay muchas personas, escúchenme bien, muchas personas que tienen una cruz, una cadena, que tienen un peso encima con el rencor, con el odio, que no pueden ni siquiera ver a otra persona, que no pueden ni siquiera hablar con otra persona a la que le hizo daño porque lo odian, lo detestan. Y dice Jesús, sean misericordiosos. ¿Y cuál es la medida? Como su Padre es misericordioso. Si ustedes y yo somos cristianos y estamos llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de rencor, llenos de rabia, de ira hacia las otras personas, no estamos guardando misericordia. La misericordia que Dios nos invita a practicar es semejante a la misericordia que Dios nos tiene, a la misericordia que Dios nos da. La misericordia que ustedes y yo debemos practicar no se limita a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser, sino como Dios quiere. Miren, vamos a ver algunos aspectos que nos impiden practicar la misericordia, pero también algunos que nos van a ayudar a ser misericordiosos. 3 cositas, y ojalá la practiquemos. 3 cositas. Primero, no juzguen. ¿Usted quiere ser misericordioso como Dios? Aprenda a no juzgar. Aprenda a no juzgar significa que usted vea lo que vea,
usted mantenga su lengua callada y no se ponga a juzgar a las personas por su condición o por lo que están haciendo. Si usted quiere decirle algo a alguien, dice la palabra de Dios, vaya personalmente, llámalo a solas y corrija a tu hermano. Si no se corrige, llama a otro y va y lo corrigen. Y si no, díselo a la comunidad. El juzgar es algo que no nos ayuda a ser misericordioso. Es más, nos impide practicar la misericordia, el juzgar. Juzgar va unido al señalamiento. Juzgar va unido a expresar mi manera de sentir por un comportamiento de alguien. Expresar mi manera de pensar con un juicio de alguna persona. Y si usted quiere empezar a ser misericordioso, no debes tener juicios en contra de las personas. Es que a mí me dijeron que usted era esto, tengo un juicio. Que usted era aquello, tengo un juicio. Dice la palabra de Dios, no juzguen para que no sean juzgados. Si usted juzga, a usted lo van a juzgar. Si usted juzga a las personas le van a juzgar a usted. No juzguen para que no sean juzgados. Aprendamos. La misericordia inicia cuando usted no anda juzgando. Si Dios nos andara juzgando a nosotros por cada cosa que hagamos, ya estuviéramos todos condenados porque somos pecadores. No juzguen para que no sean juzgados. Oigan, escuchen. No condenen para que no sean condenados. El otro aspecto de la misericordia es no condenar. Condenar significa, hice un juicio interno, ahora voy a expresar lo que siento, lo que opino, lo que pienso. Ahora voy a decir con mis labios que esa persona está perdida, que es lo peor, que es un yo no sé qué, que empiezo a juzgar, empiezo a condenar, me convierto en juez y digo, no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a dirigir la palabra, no le vuelvo a ver, mas nunca en mi vida, mientras viva a esa persona, me le vuelvo a acercar. Me convierto en una persona que condena, en una persona que está con sus manos, sus ojos abiertos para condenar. A veces nosotros nos pasamos toda la vida condenando, señalando, apuntando. El esposo es el malo para la esposa, el que hace todo mal, el que no hace nunca nada bien. Es más, hasta en el momento de la confesión se acerca la esposa a señalar al esposo, a hacer quedar mal al esposo con el sacerdote. Y usted como padre de sacerdote dice, ¿y este vino a confesar o a hablar de su esposo? Andamos condenando. Debemos aprender a no condenar. El condenar ha hecho que las personas se dejen de hablar, que las personas dejen la amistad. El condenar al otro, el señalar al otro, el apuntar al otro ha hecho que ustedes y yo nos alejemos de Dios, porque no nos parecemos a Él. Tercer aspecto. El primero, no juzgar. El segundo, no condenar. El tercero es, perdonen y serán perdonados. Perdonen y van a ser perdonados. Fíjense, el perdón. Padre, pero que mi marido se porta mal, usted no lo conoce, bueno, usted lo escogió, ahora lo aguanta. Perdónelo, pero es que me hizo algo muy malo. ¿Qué más malo que a Cristo que lo mataron? Y perdonó. Es que mi esposa, usted no la conoce, bueno, usted la escogió, ahora toma una pastillita de aguante y de soporte. Perdónela. Pero me hizo algo muchísimo de lo malo. ¿Y quién le dijo a usted que su esposa iba a ser perfecta? Si le falla el carro que compró, el celular que tiene, si le fallan las cosas, ¿no le va a fallar su esposa? Perdone.
Perdonen y serán perdonados significa que ustedes y yo debemos ejercitarnos, buscar el perdón. Buscar el perdón. Y debemos perdonar. Perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdone a sus hijos. ¿Quién le dijo que los hijos eran perfectos? ¿Quién le dijo a usted que sus padres iban a ser perfectos? Perdonen y serán perdonados. Debemos practicar el perdón. Y en la familia, cuánto odio, cuánto rencor, cuánto resentimiento se está viviendo, porque en la familia no se quiere vivir el perdón. Perdonen y serán perdonados. Aprendamos hoy del Evangelio las 3 cositas importantes para la vida. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Aquí en Venezuela decimos, el que tiene rabito de paja, que no se le acerque la candela. Si usted es ser humano y usted anda juzgando, cuando usted caiga, lo van a juzgar. Si usted es ser humano y anda condenando, cuando usted caiga, lo van a condenar. Si usted es ser humano y no ha perdonado, tampoco lo van a perdonar. Nosotros debemos aprender a no juzgar, a no condenar y debemos aprender a perdonar. Porque así nos parecemos, nos asemejamos a Dios. Cuando ustedes y yo decimos no perdono a ese ni aunque me muera, no perdono a fulana ni aunque me esté muriendo, sépalo bien que yo he visto personas muriendo, personas agonizando y no han podido morir y se han tirado al suelo y no han podido morir hasta que llega el sacerdote y confiesan la gravedad de su pecado, que odian a alguien, que en su vida odiaron a esa persona y nunca recibieron el perdón. No esperes para tarde para perdonar y para ser perdonado. Personas mueren con odio en su corazón y agonizan y sufren porque el odio, el rencor y el resentimiento no les deja morir. Porque el odio, el rencor y el resentimiento no les deja tener una buena muerte. Porque se han llenado de tanto odio, de tanto rencor, que cuando están muriendo ya no pueden hacerlo. Están agonizando y están sufriendo porque llevan dentro una cruz bien pesada, una piedra que les pesa y se llama rencor, odio. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Cristo y no andemos odiando. Aprendamos de Cristo y no andemos guardando rencor. Aprendamos de Cristo y no andemos por la vida guardando resentimientos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.